también para poder escuchar y alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos están preparados para poder escuchar palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Les invito por favor a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer los 3 primeros versículos y seguidamente leemos el versículo 14. Ezequiel 37, del 1 al 3 y seguidamente el versículo 14. Y la palabra del Señor va a decir así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias, amado Padre. Gracias por un día más en el que tú nos permites poder venir a tu casa para poder alabarte, para poder glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la disposición que tú pones en nuestro corazón de poder estar en tu casa. Como el salmista David decía, Señor, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ella, Señor. Y hoy día, Señor, nosotros hemos escogido estar en tu casa para poder escuchar tu palabra, Señor. Estoy segura, amado Padre, que tú tienes una palabra especial para cada uno de nosotros, amado Padre. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, amado Padre. Tú conoces nuestras aflicciones, amado Padre, que día a día de repente pasamos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, nos hable, para que tu palabra, Señor, nos llene de gozo, de fortaleza, amado Padre. Bendito Dios, ponemos en tus manos este día y este tiempo, mi Dios. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos habla en esta tarde, mis hermanos. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuántos están dispuestos a poder escuchar palabra de Dios? Amén. Este es el mes, estamos empezando un nuevo mes con el tema consolidando nuestra compasión. Consolidando nuestra compasión. El mes pasado hablamos acerca de los sueños y ahora estamos hablando consolidando nuestra compasión. Y el capítulo que hizo lectura mi esposa, el capítulo 37, tiene que ver con un personaje que lo escuchamos al pastor Jonathan Montenegro haciendo el resumen. Gracias por ello. Y habla de este personaje, Dios trayendo un mensaje a Ezequiel para poder transmitir al pueblo de Dios en aquel entonces. Entonces es llamado Ezequiel para una misión, pero para ello tendría que pasar por muchos procesos. El tema de esta tarde es marcas del mensajero que trae esperanza. Las marcas del mensajero, las marcas de aquel que debe llevar un mensaje. ¿Cuál es lo que debe salir de nuestro corazón? Muy bien. El contexto histórico, quiero que veamos, dice: Ezequiel es llamado para proclamar castigo al pueblo judío por su rebeldía, como también predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Eso ha sido el propósito, por lo cual Ezequiel es llamado como profeta para proclamar un castigo al pueblo judío, pero a la vez también proclamar salvación para el pueblo de Dios. No podemos eximirnos de nuestra responsabilidad ante Dios. Somos responsables ante Él de nuestras decisiones. En vez de rechazarlo, debemos reconocer el pecado por lo que es rebelión contra Dios y optar por seguirlo a Cristo. El pueblo había pecado, se había alejado de Dios y por lo tanto Dios va a castigar a su pueblo, va a traer juicio a su pueblo, y lo mejor que pudo haber hecho el pueblo de Israel es arrepentirse de sus pecados, volver a Dios. Y por último, Ezequiel consuela al pueblo al decirle que llegaría el día cuando Dios restauraría
a los que se apartarán del pecado. Dios trae una promesa, Dios trae palabra al pueblo judío y le dice, yo voy a restaurarles, yo voy a ser el Dios para ustedes y también el pastor, y daría a su pueblo un corazón nuevo para que pueda seguirle y para que estableciera un gobierno con él, un nuevo tiempo, un nuevo templo también. Dentro de la introducción hay unos puntos que vamos a rescatar. Ezequiel era un hombre que obedeció a Dios. 20 años predicando el castigo y la salvación de Dios. Eso era el mensaje que Dios había puesto en el corazón de Ezequiel. Y él predicó fielmente a la palabra de Dios. Lo que Dios le reveló, lo que Dios le dijo que hablara a Ezequiel, eso mismo habló Ezequiel. Ningún momento cambió su mensaje. Castigo y salvación era el mensaje. Creo que también nos lleva a nosotros a pensar que no debemos cambiar el mensaje de salvación. Arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y salvación. Castigo, juicio y vida eterna para todo aquel que en él cree. Ese es el mensaje. Eso sigue siendo el mensaje de ayer, de hoy y de siempre. El evangelio sigue siendo eso. No tenemos por qué cambiarlo. No solamente es amor y que todo te va a ir bien y todo es prosperidad y todo es bueno. No, sino también el evangelio de Dios hay que predicarlo de la manera correcta. Arrepentimiento y salvación. Amén. ¿Están conmigo? Ese es el mensaje. Y Ezequiel no cambió su mensaje. Ezequiel vivió el dolor de tener que transmitir el juicio, lo cual llamó al arrepentimiento y a la obediencia de Dios. Lo que Dios estaba haciendo con Ezequiel es transmitirle el corazón, el sufrimiento, lo que realmente Dios quería para el pueblo. Sí, castigo, sí, pero ya vamos a entender por qué. Porque se ha rebelado contra él. Entonces ese mismo mensaje es lo que está pasando. Ezequiel perdió a su esposa y fue un acto simbólico que ilustraba la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Pero antes que Ezequiel salga a proclamar las buenas nuevas de salvación y del castigo, ¿qué es lo que pasó? Primero Dios va a trabajar con Ezequiel. Primero Dios va a hablar a Ezequiel. Y una de las cosas lo que hace Ezequiel en el capítulo 24, tú lo lees en casa, el capítulo 24 habla Dios a Ezequiel, le dice, tu esposa va a morir. En un momento inesperado, en un momento que ni siquiera estuvo planeado, le dice a Ezequiel, tu esposa va a morir. Y no solamente eso le dice, no harás luto, no llorarás, no harás lo que se hace en un fúnebre, no harás eso. Te encerrarás en tu cuarto y ahí entenderás. Pero es su esposa. Nosotros cuando perdemos un ser querido nos sentimos mal, pero era el que estaba perdiendo a su esposa. Iba a morir su esposa y lo mismo iba a pasar con el pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar? La destrucción de Jerusalén sería como la muerte de la esposa de Ezequiel. Y iba a pasar que los israelitas se encontraban ante un acontecimiento que ellos tampoco sabían, que era todo imprevisto, que el juicio de Dios iba a llegar de un momento repentino. Que no iban a tener ni tiempo para llorar, ni tiempo para hacer luto, ni tiempo para poder quejarse. No iban a tener tiempo de nada. Así como Ezequiel perdió a su esposa y no tuvo tiempo para nada, ni enterrarla, ni llorar por ella, lo mismo iba a pasar con el pueblo judío. Será algo que estaba pasando con Ezequiel, lo cual la destrucción del templo le deja mudo y solo el dolor de la noticia de que iban a ser destruidos y que la salvación llegara, eso le iba a hacer hablar a Ezequiel. Entonces, Ezequiel perdió a su esposa. Lo que podemos aprender es que Dios trabaja primero en la vida del profeta. A través de él da un mensaje de esperanza. Primero tiene que trabajar en la vida del profeta. Y eso nos lleva a entender a nosotros que Dios primero va a trabajar en nuestras vidas. Primero Dios va a obrar en nuestro corazón. Primero Dios va a hacernos pasar por circunstancias difíciles para entender los planes y los propósitos de Dios que tiene en nuestras vidas. Eso es lo que está pasando. Primero Dios va a trabajar. Quizás Dios nos hace perder seres queridos. Hemos perdido quizás algunos seres queridos a cual amamos.
pero Dios tiene un propósito en medio de ello. El propósito era de que nosotros aprendamos a sentir ese dolor, que cuando llegue el momento, Dios te use para poder consolar a otros. Ese es el propósito de Dios. Entendamos que cualquier situación que pasamos, siempre va a haber un propósito. La vida del personaje de Ezequiel nos recuerda que las circunstancias visibles nunca tienen la última palabra. Los problemas, la escasez que puedas pasar, la situación difícil que puedas enfrentar, falta de un trabajo. Postulamos al trabajo y no ingresamos, o quizás no nos llaman, o quizás no ingresamos a la universidad, o quizás estamos tratando de solucionar problemas íntimos y familiares o personales. Pero eso no va a determinar. El que tiene la última palabra es Dios. ¿Amén? Es Dios. Y tú tienes que creerlo. Y si Ezequiel creía que Dios tenía la última palabra. La primera marca, que es la dirección de Dios. Los 3 primeros versículos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. La dirección de Dios está obrando en la vida de Ezequiel. Ezequiel está diciendo, y la mano de Jehová vino sobre mí, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lo que tenía que aprender Ezequiel era poder tener la seguridad que de donde Dios le estaba guiando, Dios iba a estar con él. Porque al final del versículo 3 le dice, y me dijo, hombre, ¿vivirán estos huesos? Él estaba en medio de esos huesos secos, donde no había vida. Y solamente él tenía que creer que la presencia de Dios, con él, Dios iba a actuar. Entonces, nosotros tenemos que tener la seguridad que Dios está conmigo. Tienes que tener la seguridad que donde tú vayas, Dios está contigo. Donde tú estés, Dios está allí. Cuando tú estés solo en tu casa, solo en tu cuarto, tú entiendas que Dios está allí. Muchas veces nosotros dejamos de decir, como no hay nadie que nos vea, y hacemos y pecamos deliberadamente, cuando en realidad la presencia de Dios manifiesta está allí donde tú estás. Tú tienes que tener la seguridad. Y como hijos de Dios tenemos que andar seguros que su presencia nos acompaña. Segundo, la dirección de Dios es saber discernir la voluntad de Dios. Y me puso en medio y me hizo pasar. Tú tienes que aprender a discernir la voluntad de Dios. Ezequiel sabía que Dios le estaba moviendo porque la mano de Jehová estaba sobre él. Tú tienes que aprender a discernir la voluntad de Dios. Saber a discernir entre lo bueno y lo malo. Saber preguntarte si lo que tú estás haciendo es bueno, es agradable, es perfecto delante de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 3 cosas tan importantes, lo cual tenemos que aprender a discernir entre la voluntad de Dios. No aceleres algo que no sea la voluntad de Dios. Busca siempre la voluntad de Dios, busca siempre la dirección de Dios, porque eso nos llevará a cumplir sus propósitos. Otro punto, la dirección de Dios es obedecer a través de su Espíritu Santo, que está para guiarnos por el camino hacia sus maravillosos planes. Y fui llevado por el Espíritu del Señor. Una de las cosas como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando tú has recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a tu corazón a morar. Y desde ese momento, el Espíritu Santo tiene que tomar parte de nuestra vida, a guiarnos. Y tenemos que aprender a vivir, como dice Romanos capítulo 8, el que vive en el Espíritu hace las cosas del Espíritu. El que anda en el Espíritu hace las cosas del Espíritu. Pero el que anda en la carne, ¿qué hace? Cosas de la carne. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. A hacer las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que sus planes se cumplan en nosotros. Otro punto, la dirección de Dios nos lleva a ser hombres de fe
que ven más allá de la circunstancia. Y me dijo, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Acá Ezequiel está experimentando, viendo los huesos secos, donde no hay nada, donde siquiera hay una vida. Todos son huesos. Y le dice, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel, ¿qué responde? Le dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel sabía que el poder de Dios iba a revivir esos huesos. Tú tienes que creer en el poder de Dios. Tú tienes que buscar la dirección de Dios, lo cual te llevará a ser hombre y una mujer de fe. Tienes que creer en la promesa de Dios. Tienes que creer que Dios va a cumplir su palabra. Amén. Yo creo que durante todos estos años, una de las cosas que he ido aprendiendo ha sido ir creciendo en fe. Uno siempre yo digo, ¿no? Siempre recuerdo yo cómo era antes y me consideraba Tomás porque tenía que ver primero para poder creer. Un día entrando a zona 8 con el pastor Antonio me dice, ¿qué ves? ¿No? Entonces yo le digo, no veo nada, pastor. No hay nada acá. Y me dijo, tú tienes que aprender a ver, tú tienes que aprender a soñar, tú tienes que aprender a ver por fe, aprender a ver acá un templo, aprender a ver acá unos salones, aprender a ver acá que va a haber gente que está postrada, adorando, alabando, jóvenes buscando de Dios. Tienes que aprender a ver. Y eso era a través de la fe. Y tú tienes que aprender a ver a través de la fe. Si tú quieres seguir buscando, tienes que aprender. Si tú quieres seguir creyendo a Dios, tienes que ver a través de la fe. Donde las cosas son imposibles, allí con Dios son posibles. Donde esos huecos secos, esos huesos secos sin vida, ahí Dios puede dar vida. Donde esos lugares desolados, donde no hay nada, Dios puede hacer crecer. En la vida de tu familia, tienes que creer que Dios puede restaurar. En la vida de tus hijos, puedes creer que Dios puede levantarlos, puede guiarlos, puede cuidarlos. Tú tienes que ser un hombre, una mujer de fe. Amén. Dile al que está a tu lado, vamos a ser de fe. Y eso nos lleva a creer y a preguntarnos, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Tú crees? Yo me pregunto, William, ¿será maravilloso los planes de Dios en Oquendo y en Márquez? ¿Se levantará una casa en ese lugar? Yo digo que sí. Y ustedes también deben aprender a creerlo. Y eso es el desafío, que debemos crecer en fe. La promesa de Dios dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La dirección de Dios es reconocer y tener la seguridad que Dios está con nosotros. Segunda marca. La marca del mensajero es la obediencia. Del versículo 4 dice, y me dijo entonces, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros el espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, ¿qué dice? Profeticé pues como me mandó, como me fue mandado. El versículo 9 también le dice, y me dijo, profetiza espíritu, dice, profetiza hijo de hombre. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. Lo que está haciendo Ezequiel es obedecer a lo que Dios le está pidiendo, a lo que Dios le está mandando. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. La obediencia, dice, es una condición del corazón. Jehová mira el corazón. La obediencia que no nace del corazón de Dios no tiene mérito. Tenemos que aprender a obedecer. Porque ¿dónde van a ser de una persona obediente? Es de su corazón. Es de su corazón. Dice, la obediencia que no nace del corazón de Dios no tiene recompensa. Hay cosas que nosotros hacemos y obedecemos, quizás a nuestra carne, a nuestro instinto, a nuestra razón,
lo cual no vienen de parte de Dios, del corazón de Dios. Por ejemplo, el rey David miró a una mujer, codició, pero esa obediencia no vino del corazón de Dios. Los hijos de Elías presentaron un sacrificio. ¿Vino del corazón de Dios? No vino del corazón de Dios. Samuel consultó a los brujos. ¿Vino del corazón de Dios? No vino del corazón de Dios. Esa obediencia no tiene recompensa. No habrá recompensa. Será algo vano. Tú tienes que aprender a obedecer conforme a la voluntad de Dios. Segundo, el corazón obediente produce obediencia visible. Tenemos que demostrar nuestra obediencia. Si yo digo amar a Dios, tengo que guardar sus mandamientos. Si yo digo que yo practico lo que la palabra de Dios me enseña, tengo que demostrarlo. Es visible mi obediencia. Si Dios dice la palabra que debemos amarnos los unos a los otros, entonces debemos demostrarlo visiblemente. Demostrar nuestro amor los unos a los otros. Si Dios dice que debemos orar, que debemos congregar, que debemos leer la Biblia, debemos hacerlo visiblemente. Obediencia visible. Jesucristo vino a este mundo, obediencia visible, se hizo hombre, se humilló hasta morir en la cruz. Obediencia visible. Su obediencia tenemos que aprender a imitarlo nosotros. Debemos hacer de buena voluntad todo lo que Dios quiere que hagamos, aunque seamos los únicos en la tierra que lo hacemos. Debemos aprender a obedecer, aunque seas lo única, aunque nadie haya en ese lugar, aunque tú seas la única persona, obedece hasta el final. Si Dios te ha llamado, hazlo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué dice el chavo? Todo yo, y se va pateando, ¿no? Eso hace el Chavo del 8. A veces somos como el Chavo del 8. A veces decimos, yo nomás me quedé limpiando. Yo nomás me quedé haciendo esto. ¿Dónde están los demás? Qué bien están echados en su cama. No, si Dios te llamó a hacerlo, hazlo de buena voluntad. Amén. Hazlo de buena voluntad. Me acuerdo que mi mamá me mandaba a comprar, ¿no? En las mañanas más que todo. Ya, levántate, William, vaya a comprar pan, huevo. ¿Por qué yo? Decía, ¿no? ¿Por qué no le mandas a veces los mayores mandan a los menores, ¿no? Yo me iba renegando a comprar. Y cuando vas renegando o haces una cosa renegando, algo ha de pasar, ¿verdad? Algo. Entonces yo iba renegando, traía el pan. No, si no me caían los huevos y se rompían, perdía los vueltos. ¿Tú crees que cuando llegaba a casa mamá me decía, está bien hijo, tranquilo, no pasa nada como ahora? No, volaban sandalias, ¿sí o no? Tú corrías y escaparte de ello. Yo creo que esa es la obediencia de buena voluntad. Hacer las cosas bien. Lo que Dios está pidiendo a Ezequiel es que obedezca. Y si Ezequiel dice, profeticé como me fue mandado. Haz lo que tienes que hacer, lo que Dios te manda hacer. Hazlo. Hazlo de una manera obediente y de buena voluntad. Si vas a servir en casa, vas a servir a tu familia, hazlo de buena voluntad. Si vas a servir a los demás, hazlo de buena voluntad, porque eso va a traer recompensa. Otro punto, la obediencia parcial no trae bendición. Debemos hacerlo todo lo que Dios nos diga. No vale a medias. Ezequiel no dijo, ya Señor, hoy día profetizo a los huesos secos, ya mañana le da sus espíritus, pues yo mañana vuelvo a profetizar en la mañana. No, fue al momento. Él dio la indicación y él tenía que hacerlo. Y él lo hizo al momento. Una obediencia parcial no trae bendición. Tiene que ser la obediencia completa en nuestras vidas. Tienes que hacer la obediencia completa. Si Dios te ha rescatado, te ha salvado, te ha llamado para que seas parte del reino de Dios, te ha salvado, tú tienes que vivir en obediencia. No es una obediencia parcial. No digas, hoy estoy en el mundo y mañana estoy en el Señor. No es una obediencia parcial, es una obediencia completa en el Señor. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:32. Por el contrario dice, sean buenos,
compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Jesucristo. Acá es la palabra de Dios haciendo un mandato, lo cual nosotros tenemos que aprender a obedecer en la vida práctica. ¿Cuál es? Perdonándonos los unos a los otros, siendo compasivos los unos con los otros. No es parcial, es completo, que tú tienes que aprender a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y en la vida práctica es que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Aprender a pedir perdón, aprender a reconocer, aprender a vivir en paz. Eso es lo que Dios nos manda. Y tenemos que aprender a ser obedientes. Amén. Otro punto, la marca, el tercer punto, la marca del mensajero es creer en la promesa de Dios. Y el versículo 11 dice, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos de la casa, dice, son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza, acá está la promesa, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro los sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré ¿qué? Mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y seréis que yo Jehová hablé, hice todo. ¿No? Y dice Jehová, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Acá Dios está profetizando, acá Dios está dando el mensaje de salvación, acá Dios está haciendo una promesa. En el capítulo 37, el capítulo 36 habla de estas promesas. Habla de estas promesas y déjame decirte, todas las promesas, casi todas las promesas del pueblo de Israel, de los judíos, ya se cumplieron. Casi todas las promesas ya se cumplieron, lo que el capítulo 36 nos dice. Una promesa de reunir a Israel disperso, una promesa de las inmundicias, una promesa de renovación espiritual. La promesa de bendecir a la tierra en su agricultura, todas esas promesas ya se cumplieron. Solamente falta una promesa, que es un corazón nuevo a través del nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Ahora nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y por tanto somos coherederos de la gracia de Dios. La salvación que rechazaron los judíos, la gracia de Jesucristo, que es la manifestación de Dios en su amor con Jesucristo, los judíos lo rechazaron. Y esa salvación pasó a ser, ¿a quiénes? A los gentiles. Y tú y yo, por esa gracia de Dios, como gentiles, aceptamos a Jesucristo. Y somos coherederos de la gracia de Dios. Y esa promesa, espíritu nuevo, corazón nuevo, ha sido revelada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tienes al Espíritu de Dios en tu corazón. Alégrate, gózate, porque la promesa de Dios se ha cumplido en nosotros. Dios cumple sus promesas. Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que tú tienes que creer en las promesas de Dios. Cree que Dios puede librarte de las adicciones. Cree que Dios puede librarte del pecado. Cree que Dios puede librarte de la esclavitud. Cree que Dios puede proveer la economía en tu casa. Cree que Dios puede restaurar tu familia. Cree que Dios puede salvar a los perdidos. Créelo. Cree lo que Dios puede sacarte de la depresión. Cree que Dios puede darte un nuevo corazón. Cree que Dios puede hacer muchas cosas maravillosas en tu vida. Créelo. Cree, porque la palabra de Dios lo dice así. Porque la palabra de Dios está dada para todos aquellos que en Él creen. Cree en la promesa de Dios que nunca te dejará. Cree en la promesa de Dios que Él tiene mejores planes para ti. Cree en la promesa de Dios que te dará paz en medio de la angustia. Donde no hay nada, cree que Dios podrá hacer cosas maravillosas, pero créelo. Las promesas de Dios son incondicionales, nunca cambian y no hay nada que podamos hacer para impedir que se cumplan.
siempre se van a cumplir las promesas de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales. Cuando yo acepté a Jesucristo, me agarré de una promesa. De esa promesa que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo abracé esa promesa. Oraba a Dios creyendo, reclamando esa promesa. Muchos me decían en el camino, esa promesa es para Cornelio, esa promesa no es para este tiempo. Pero yo así me abrazaba de esa promesa. Hasta que un día vi a mi familia convertirse al Señor Jesucristo. Yo creí en esa promesa. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y dice, las promesas de Dios son el fundamento de nuestra vida diaria. Como cristianos, como hijos de Dios, tienes que tener promesas de Dios en tu corazón. Y ese es el fundamento de nuestra vida diaria. Tenemos que tener esas promesas. Y esas promesas, tú tienes que abrazarlas y rogarlas a Dios que cumpla su promesa en tu vida. Amén. ¿Cuántos tienen promesa en su corazón? ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Los solteros tienen una promesa. Dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea. Sujétate de esa promesa y pídela a Dios. Y Dios lo dará en su tiempo. Hay promesas maravillosas que tenemos que hacerla y creerla en Dios. Quiero ir terminando con esto. Para ser hombres compasivos, para poder tener el corazón de Dios, primero Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. No importa, no sé lo que pueda estar pasando. Pero dice, para ser hombres compasivos, tenemos que aprender a tener el mismo corazón de Dios. Hombres que buscan la dirección de Dios, que aprendan a vivir en obediencia, demostrando el amor de Dios a los demás, sabiendo que las promesas de Dios se cumplirán en la vida de ellos. Tienes que entender y comprender que la promesa de Dios se va a cumplir en la vida de ellos. Yo quiero preguntarte algo. Como le preguntó Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees, en otras palabras, tú crees que tu familia será restaurada? ¿Tú crees que tu corazón será restaurado? ¿Tú crees que tu esposo va a cambiar? ¿Tú crees que tus hijos van a volver a los caminos de Dios? ¿Tú crees que Dios va a salvar a la gente? ¿Tú crees eso? Ponte de pie. La pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Dios dice que yo puedo hacer cosas maravillosas. Donde no hay, habrá cosas maravillosas. Pero tenemos que creer en Dios, como Ezequiel decidió creer en sus promesas. Dios te dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y seréis llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Busquen a Dios, amen a Dios, obedezcan a Dios y sigan adelante. Amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.